Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Nosotros Decimos, Semana del Grito. Estamos a mediados de septiembre, hoy es lunes 12. Les tengo toda la información importante sobre el tema que vamos a abordar y tiene que ver con seguridad o la falta de seguridad. Vamos a hablar de la Guardia Nacional, vamos a abordar la discusión que se da entre el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte en torno de una figura muy controversial, la prisión preventiva oficiosa. Vamos a hablar de lo que hay detrás en materia de política y sobre todo de derecho. Una mesa de expertos nos acompaña esta noche y así que yo les doy la bienvenida. Esto es Nosotros Decimos. Dos temas han acaparado los titulares de medios masivos en las últimas semanas: la propuesta de eliminar la figura de prisión preventiva y su posterior rechazo, así como la aprobación del Senado de trasladar el control de la Guardia Nacional a la Sedena. En el primer tema, especialistas presentan ideas encontradas. Unos consideran que al aplicar esta figura se está haciendo justicia, mientras que otros señalan que la prisión preventiva no es justicia, sino que es una medida cautelar que debe aplicarse de manera excepcional, solo en aquellos casos que lo ameriten, ya que al aplicarla se puede contribuir a una violación de los derechos humanos. Sin embargo, la petición de eliminarla quedó en el aire, ya que los dos ministros, Luis María Aguilar y Norma Piña, quienes habían presentado proyectos para eliminar esta polémica figura legal, han decidido retirarlos para tratar de robustecerlos y llegar a un acuerdo con el resto del Pleno. El segundo tema que acapara la atención de los mexicanos en materia de seguridad es la aprobación por mayoría del Senado de la República del dictamen que modifica 4 leyes para que la Secretaría de la Defensa ejerza el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. La decisión provocó diversas reacciones, tanto al interior del recinto, cuando senadores de oposición dijeron que presentarán una acción de inconstitucionalidad contra la reforma, porque consideran que es un paso a la militarización de la seguridad pública en el país, así como de la sociedad, que en general ve con desconfianza dicha decisión. Esta noche, Nosotros Decimos, le presentamos un análisis de estos dos controversiales temas. Bien, ahí tiene usted una introducción que nos abre la puerta a un tema con muchísimo contenido, con varias aristas que abordar. Comenzamos esta noche en nuestra mesa de análisis y déjeme presentarle a quienes nos hacen el favor de acompañarnos. Quiero comenzar saludando al doctor Anuar García, experto en Derecho Penal, además de SOS Jalisco. Doctor, bienvenido. Jonás, un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. El maestro Héctor Ruiz de la Universidad de Guadalajara, un acucioso investigador de políticas públicas que también seguramente tiene mucho que apuntar sobre los temas que abordamos. Bienvenido. Gracias, Jonás. Buenas noches, Anuar. Un gusto. En unos momentos más se suma nuestro invitado tercero, que es el doctor Rubén Ortega, también especialista en Derecho, quien él forma parte del Observatorio de Seguridad en la institución educativa. Pero antes de que eso suceda, pues empecemos con el tema, si les parece, de la Guardia Nacional. La discusión de pronto nos la han hecho muy sencilla. Si la Guardia Nacional no está bajo la administración del Ejército, se corrompe. Pero si, como dice el presidente, pasa, como ya lo aprobaron senadores y diputados, a ser administrada por las Fuerzas Armadas, entonces se preservará como una institución que nos garantice seguridad. Ese es el dilema, al menos en el discurso. Y con eso quisiera partir con ustedes, dándoles la palabra. Doctor Anuar García, ¿qué es lo que hay detrás de esta discusión que se ha prolongado tanto y que ha confrontado tanto a las fuerzas políticas? La verdad, la historia es que la Guardia siempre ha estado bajo el control de las Fuerzas Armadas. Siempre los nuevos elementos que ingresaron a ella, cerca de 90,000, estuvieron siendo pagados por parte de la Sedena, estuvieron siendo capacitados por parte de la Sedena, tuvieron un mando y una educación castrense. Si bien es cierto, existía un mando civil en papel, siempre pertenecieron a la Sedena. El hecho de que digan que se corrompen si forman parte de un mando civil es tan falso como inventar cualquier otra frase al aire, ¿no? Ya hemos tenido casos aquí en México como el del general Gutiérrez Rebollo, el exar antidrogas que acabó detenido muchos años, ya falleció dentro de prisión, y hemos tenido casos pues, como el exsecretario de la Defensa que acabó detenido en Estados Unidos, fue liberado por un acuerdo político con el país. Sin embargo, eso nos da a entender que no necesariamente la institución los va a hacer pulcros o no. De hecho, al día de hoy hay muchas órdenes de aprehensión en contra de elementos, tanto de la Guardia Nacional como de la Sedena, porque tienden a corromperse. Creo yo que es más riesgoso el darle tanto poder a una institución de esta naturaleza, sea castrense o no sea castrense,
que a tener un control más directo de parte de los civiles, como ha ocurrido en otras ocasiones, porque al menos ahí se tiene la transparencia de saber qué está pasando. Ahora, con el hecho de que el ejército toma el control completo, ustedes y yo sabemos que el tema de la transparencia va a ser un tema muy complicado para saber qué está pasando hacia adentro de la institución. Abordó usted, doctor, así como quien no quiere la cosa, varios temas muy importantes. Bueno, nos queda claro que su postura, y creo que pues, si uno lo razona un poquito, dices, ¿cuál es la diferencia entre usar uniforme o no usarlo para no corromperte? Es cierto, nuestros miembros de las Fuerzas Armadas tienen una formación mucho más sólida, son años de preparación y acatan directrices ideológicas que tienen que ver con la lealtad a la nación. Creo yo que es más fácil que se corrompa un policía, es mi creencia, a que se corrompa un miembro de las Fuerzas Armadas, pero no son incorruptibles. El otro tema también es el del control civil y militar, y creo que también tendríamos que entrar a la discusión de por qué le tenemos tanto temor específico a eso. Si me da oportunidad, regresamos con ello. Maestro Héctor Ruiz, ¿usted cómo revisa las cosas así, digamos, de primera mano? Bueno, escuchaba yo que en la conferencia del presidente decía que él lo apoyaba a la mayoría de los mexicanos que estaban de acuerdo con que los mandos militares que se hagan cargo de la Guardia Nacional, pero esto no es un tema de popularidad, evidentemente es un problema que ya lo hemos comentado en muchos programas, tenemos un problema muy serio, de hecho es la primera preocupación que manifiestan los mexicanos al preguntarles que cuál es el principal problema en el país, es la inseguridad. Es un tema de que se está violando la Constitución. De entrada, la Constitución en su artículo 21 marca que deberá de existir un cuerpo que se llama Guardia Nacional y que debe de ser de mando civil y que estar suscrito a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. En este caso, las normas o todas las, más bien dicho, todas las normas secundarias que fueron reformadas recientemente, aprobadas por la Cámara de Diputados y después por la Cámara de Senadores, violan flagrantemente la Constitución. Seguramente ya anunciaron partidos opositores y personas que van a promover algún juicio de inconstitucionalidad al respecto por ser contrarios a la Constitución. Aclaro, no es un tema de popularidad, es un tema de legalidad, ¿no? Y hay una supremacía que marca la Constitución, nada ni nadie por encima de la Constitución. Y así haya sido aprobado por los senadores y por los diputados, no quiere decir que no estén violando la Constitución política. Sí, en este sentido les preguntaría a ambos, ya que usted lo cita, sí, maestro Héctor Ruiz, y que además es otro de los aspectos en la mesa de discusión. ¿Es viable? Porque me refiero a que proceda a la acción de inconstitucionalidad, no jurídicamente, sino en la práctica, porque también al mismo tiempo ha habido una batalla muy fuerte del presidente contra la Suprema Corte y parece que no les perdona ninguna. No, es 100% viable. El hecho de promover una acción de constitucionalidad es algo que debe de proceder y la Corte entiendo que ha tenido ciertos favoritismos a favor del presidente, más que nada por todos los ministros que fueron nombrados ahora con la llegada de eso no creo que les quite la vergüenza de ir en contra de lo que marca el 21 constitucional, claramente que el mando debe ser civil y el hecho de que ahora se esté entregando a un mando castrense, a lo que le están apostando es al tiempo, que se extienda hasta llegar a 2024 cuando llegue la resolución y en ese momento pues que emita la Corte la resolución que la tengan que emitir, a ellos no les afectará, estarán de salida y pues bueno, la bronca va a ser del que llegue. Vamos a ver qué pasa, todavía faltan mucho por delante, pero el día que dejemos de confiar en la Corte de manera definitiva es momento de agarrar otras cosas e irnos, porque sin la Corte no tenemos absolutamente nada. Es como el último resquicio. Así es, pero no estamos lejos de que ya sea lo último que nos queda. Maestro, ¿usted qué opina sobre ese particular? Sí, evidentemente ha habido intentos por parte del Poder Ejecutivo de capturar los demás poderes, el Legislativo. Ya vimos que cuando envía iniciativas no le cambian ni un punto, ni un error ortográfico, se atreven a cambiarle, ¿no? En el tema del Poder Judicial, pues ya hemos visto que han arremetido en contra del presidente, han arremetido en contra de los ministros, se ha manifestado incluso yo arrepentido. Yo no recuerdo ningún antecedente así. No. Porque quizás lo hacían en privado, donde los ciudadanos no nos diéramos cuenta, pero el presidente les está pegando todos los días. Claro.
Y recordemos que la propia Constitución y la teoría clásica de división de poderes marca que debe de venir, que ningún poder está por encima del otro, son pesos y contrapesos, y en este caso el poder judicial debe de cuidar que no se violente la Constitución, ¿no? Porque violentando el Estado de Derecho, como dijo el doctor Anuar, pues ya no tendría esperanza este país, ¿no? Si quieren hacer las cosas, es decir, que el control de la Guardia Nacional sea a través del Ejército, pues la vía es reformar la Constitución, cosa que no ha sucedido. ¿Por qué? Porque la gente no confió en ellos, me refiero al bloque de la 4T, PT y Verde Ecologista, como para otorgarles los votos suficientes y poder reformar la Constitución. No tienen los votos y por eso es que lo están haciendo a través de normas secundarias que requieren una mayoría no calificada, pues, ¿no? Dos terceras partes de los miembros presentes, ¿no? Y en este caso, por eso es que lo están haciendo por esta vía. Lo preocupante de esta reforma, que ya aprobada, nomás dicen que no quieren militarizar a la Guardia Nacional. Pues pongo algunos datos, hay que leer las 100 y tantas páginas. Dice que ya no nos ponga tanta tarea, maestro. No. Regálenos la síntesis. Dice que ya no será necesario separarse del cargo de las Fuerzas Armadas. Antes de esta reforma reciente, estaba prohibido pasar de ser militar a ser integrante de la Guardia Nacional. También establece que la Guardia Nacional estará a cargo de las cuestiones administrativas y orgánicas de la Guardia Nacional, así como será el encargado del Ejército de capacitar mediante sus escuelas a los integrantes de la Guardia Nacional. No perderán su fuero los militares que pasen a formar parte de la Guardia Nacional. Eso es no militarizar. Ahora, creo que antes de que nos vayan a decir que ya es tiempo de pausa, a lo mejor voy un poco a trompicones, pero déjenme preguntarles, ¿por qué le tenemos tanto temor a la militarización? Porque luego estaban esgrimiendo, es parte pues de la retórica, antes de que se aprobara en el Senado, que hay países donde las fuerzas de seguridad dependen directamente de su cartera militar. ¿Por qué en México en particular estamos tan reacios a ello? Pues porque hay que ver qué países son a los que les ha ido bien y hay que ver de qué ola pertenece México. Voltea nada más y hay que ver a Cuba, hay que ver a Venezuela, habría que ver el tipo de acciones que se están dando en estos países y nosotros empujando con un marco socialista hacia una dictadura. El problema de eso... Dictadura, doctor. Sí, por supuesto. El problema de eso es que luego si le das tanto poder al ejército, en cualquier momento pueden derrocar al líder civil y tomar ellos el control, como ha pasado en los países que te estoy contando. Recuerda el caso de Nicaragua con el general Noriega. Son casos muy recientes y muy cercanos a México. Si me vas a hablar de otros países que no tienen nada que ver con México, pues te diría, bueno, tienes razón. Pero en México estamos más pegados a este grupo de países donde en cualquier momento, si le sigues dando tanto poder al ejército, puede derrocarse el gobierno civil y entonces sí, una dictadura, tomar una dictadura militar que sería entonces sí, prácticamente imposible salir de ella. Maestro, una opinión sobre ese tema. Bueno, coincido con el doctor Anuar en el sentido de que empoderar a las fuerzas militares es un grave riesgo, ¿no? No nos vayamos a otros países, vayamos a la historia reciente en México. Bueno, Porfirio Díaz, hay muchos expresidentes dictadores que salieron del ejército, ¿no? Y además el propio ejército en tiempos recientes han cometido actos atroces de violentar los derechos humanos de las personas, ¿no? De hecho, tenemos un caso, fue emblemático para el orden jurídico mexicano, como es el famoso caso Radilla, donde desaparecen a una persona, un cantante, y nada más porque contaba corridos donde miscuía al ejército, ¿no? Lo desaparecieron y eso trajo como consecuencia lo que conocemos como el control constitucional difuso, es decir, México no solo debe de observar lo que marca la Constitución, sino que lo que marca también los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Es un peligro empoderar al ejército y sí, también cometen abusos. Son chips diferentes, ¿no? No es lo mismo patrullar a una ciudad, una sociedad para prevenir o perseguir el delito al ejército que está instruido más bien en temas bélicos, ¿no? En temas de confrontación ya con otros países, otras naciones, etcétera, ¿no? Bien, voy a sacar algunos puntos en claro.
pueden no estar de acuerdo conmigo o ampliarlos, antes de ir a una pausa para regresar con este tema del cual todavía nos quedan algunas variantes por abordar, aunque sea de manera rapidita. Lo primero es que es falso que la Guardia Nacional sea incorruptible. Es falso que los elementos del ejército sean incorruptibles. Lo segundo que creo que podemos sacar en claro es que las acciones personales pues trascienden el uniforme, ¿no? En este caso, quiero dejar muy en claro para todos nuestros televidentes que el tema no es hacer una crítica sobre nuestras Fuerzas Armadas, claro, sino sobre el riesgo que implica otorgarles tantas facultades y poder. Un dato que me parece sumamente interesante. Si esto sigue así, al final del año, nuestras Fuerzas Armadas, sumando a la Guardia Nacional, ya andarán cerca de los 500,000 elementos. Digo, tanto nos sorprendíamos que, por ejemplo, en Corea del Norte tengan un ejército de 1 millón de integrantes, pues ya estaríamos llegándole a la mitad, y fue de golpe y porrazo, sin que nos lo hubiéramos propuesto. Y por último, señalaría el tema de la legalidad, que creo que eso nos pasa un tanto desapercibido por su contenido técnico, pero que debiera dejarnos con la quijada caída, ¿no? ¿Cómo es posible que nuestros diputados y nuestros senadores aprueben una violación flagrante a la Constitución? O sea, ¿cómo? Porque son una bola de agachones, eso es lo que son, están sirviendo a las órdenes del Ejecutivo, todo lo que se le ocurra, van y dicen que sí y lo defienden de manera desesperada. No están pensando en un tema de legalidad, están pensando 100% en cómo complacer a su líder. El tema, por eso decíamos, que el tema de la acción de inconstitucionalidad que será promovida definitivamente va a pegar. El problema es el tiempo que va a pasar. Pero si estamos buscando respuestas en política, no las vamos a encontrar. Hay que buscarlas en el tema de legalidad. Digo, pero además están construyendo una narrativa. Es decir, el presidente está diciendo, yo quiero que las fuerzas militares, que son honradas, es la institución más reconocida por los ciudadanos en México, quiero que se haga cargo de este gran problema que él prometió resolver, ojo, y no lo han resuelto, como decía el doctor Anual, en la práctica se han estado haciendo cargo de la Guardia Nacional todo este tiempo y estamos en los peores niveles en términos de inseguridad. No veo cuál va a ser el cambio. Están construyendo una narrativa cuando promuevan la inconstitucionalidad y sea declarado, yo espero así, que se ponga en orden que es, de legalidad de la supremacía constitucional, pues el presidente va a decir, ya ven, yo sí quería arreglar el problema, los malos son ellos son los que no quieren arreglar el problema de inseguridad. Es una narrativa de tipo político, ellos saben que están haciendo mal. Bien, y nos quedaría por resolver una pregunta muy clara. O sea, más allá de todos estos matices, ¿la Guardia Nacional nos dará más seguridad? Bueno, regreso con eso aquí con ustedes y amigos con todos ustedes. Esto es Nosotros Decimos esta noche del lunes 12 de septiembre. Vamos a pausa y volvemos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Quiero recordarle algo muy rápidamente. Si a usted le parece que el programa es digno de volver a revisar, sobre todo por los argumentos que están presentando nuestros invitados, le recuerdo que estaremos en redes sociales. Usted puede ver Nosotros Decimos en YouTube, también lo puede ver en Facebook y además compartimos por la vía de Twitter y otras redes sociales algunos segmentos de las opiniones de los invitados. Y como les dije al iniciar, esta noche Nosotros Decimos, se incorpora ya con nosotros el doctor Rubén Ortega, también especialista en Derecho, miembro del Observatorio sobre Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, doctor. Gracias, Jonás. Doctor, es un gusto estar con ustedes. Gracias. Doctor, si me permite, no es que quiera yo coartarle o minimizarle la posibilidad de expresarse, pero si nos puede regalar una síntesis, porque ya lo abordábamos con nuestros invitados, sobre lo que usted considera, califica, ve como riesgoso o no el tema de la última reforma que se aprobó en la Cámara de Diputados y en la de Senadores sobre la Guardia Nacional. Totalmente riesgoso. Quiero citar dos personajes. 26 de abril del 2010. Debe fortalecerse el poder civil con el establecimiento de la democracia. El militarismo no es la solución. Andrés Manuel López Obrador. Pero ya cambió de opinión. Así es de sabios seguir la tradición de a quien tanto criticó, de Felipe Calderón, que se convirtió en su maestro en los últimos días, ¿no? Y Manuel Bartlett, que en ese tiempo era senador, 18 de diciembre del 2018 todavía, hago un llamado de alerta a los mexicanos para que evitemos la militarización del país. Traigo más, pero con estas creo que sintetizo la cuestión de ese cambio tan repentino, ese cambio de rumbo, en donde un discurso de campaña de prácticamente 18 años, 5 años y meses de jefe de gobierno, más
12 años de campaña en 3 distintas elecciones, en donde muchas personas, incluido su servidor, estaba de acuerdo en estos postulados de no a la militarización, en contra de la militarización. Decir por qué está sencillo. Tenemos todos los antecedentes que ya abordaron los doctores en Latinoamérica, sobre todo en parte de África, en donde el militarismo, en donde las dictaduras se forman con estos pilares, ¿no? La milicia. No estamos lejos de Venezuela, no estamos lejos de Nicaragua, no estamos lejos hoy que se estaba celebrando el artero asesinato en su momento en Chile, de ese personaje, ese presidente que tanto luchó por la democracia y que han puesto en diferentes estandartes el propio Andrés Manuel, y que hoy le da la vuelta a todo el discurso de democracia que sintetizó en esas palabras. Es un riesgo. Los militares no estamos criticando, como hace un rato escuché, pero sí estamos alertando, porque ya estuvo detenido y murió en la cárcel el general Gutiérrez Rebollo. Recordemos, por una acusación de corrupción y de alianza con el narcotráfico, cuando él era el zar en contra del narcotráfico hace algunos sexenios, y que junto con Montenegro, su yerno, están detenidos en la cárcel. Ambos personajes los conocimos cuando estuvieron aquí en Jalisco, encargados, uno de la zona militar, otro al frente de la dirección y de lo que fue la Secretaría de Seguridad Pública. Por cierto, esta es una digresión completamente, pero creo que vale la pena que lo comenten ustedes, aunque sea unos pocos segundos. Coincidentemente, el día de hoy que estamos abordando estos temas, surge una orden judicial para, digamos, darle una pausa a Miguel Ángel Félix Gallardo. Yo, la verdad, creo que no lo van a soltar, pero pues sí un juez ordena que siga su condena ya en su domicilio por cuestiones humanitarias. ¿Será coincidencia, doctor? Porque también se resuelve el día que viene Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, aquí en México. Yo creo que es independiente, porque le quedan muchos procesos todavía abiertos. El hecho de que se le permita por parte de la Sala del Supremo Tribunal obtener esta prisión domiciliaria no creo que sea un tema tan coincidente. Más bien creo que, como ha pasado, se lo van a revocar seguramente, o dentro de los otros procedimientos no le van a dar ese beneficio. Entonces no creo que esté sucediendo así. Todo puede pasar, pero no le trae menos beneficios por todo lo que tiene abierto. Bueno, digo, una mera coincidencia, una digresión, como les decía. Y dejábamos, doctor Rubén Ortega, aquí con el maestro Héctor Ruiz, con el doctor Anuar García. Una pregunta, ya después de revisar, aunque sea así muy abuelo de pájaro, pues la desconfianza que hay en militarizar, en darle tanto poder al ejército, que se convierte ya pues prácticamente en una de las secretarías más privilegiadas del gobierno federal con el trato que les da el presidente, después de revisar el tema pues de la contradicción que hay entre reformas, que luego hasta el presidente les dice a los ministros de la Suprema Corte que hacen chicanadas. Y dices, no me vengan con que la ley es la ley. Después de todo eso, la pregunta de fondo para el ciudadano de a pie. Bueno, con la Guardia Nacional vamos a reducir los índices de inseguridad, va a haber menos asesinatos, ya no me van a robar el espejo en las llantas, ya no van a seguir amenazando a la gente en la calle. Pues esa es la pregunta de fondo. ¿Qué responderían ustedes cuando alguien que no tiene un análisis en materia de derecho ni tampoco las estadísticas a la mano haga esa pregunta? La respuesta es que no. Recordemos que desde el sexenio de Felipe Calderón, luego con Peña Nieto y hasta la fecha estuvo interviniendo el ejército en temas de seguridad y fue una catástrofe brutal. De hecho, por eso llegó López Obrador diciendo que iba a regresar el ejército a los cuarteles. El hecho de ahora estarlos utilizando en labores de seguridad, incluso para delitos del fuero común, como bien mencionaste ahorita, no va a traer ningún tipo de respuesta. Aquí en Jalisco tenemos más de 10,000 elementos de la Guardia Nacional actualmente. La Policía Estatal no es ni una tercera parte en comparación a lo que es la Guardia Nacional, pues la Policía Estatal representa 3 veces más detenciones que las que lleva a cabo la Guardia Nacional. ¿Qué hace la Guardia Nacional? Estar parados en algún punto, pues sí, se les ve ahí, pero no hacen labor de investigación, no llevan a cabo detenciones, no están de la mano con el agente del Ministerio Público Federal llevando a cabo golpes en contra del crimen organizado. ¿O tú qué detención o qué acción has visto?
Entonces, no ha sido respuesta antes, no es respuesta ahorita, no va a ser respuesta de aquí a que la Corte determine esta acción de inconstitucionalidad, decretando pues que fue inconstitucional que se le diera el mando a un mando castrense. Lo que te quiero decir es que la Guardia no conoce proximidad social ni de investigación, ni tiene la forma de darnos respuesta a lo que necesitamos. La única respuesta siempre fue depurar y profesionalizar las policías civiles, pero ya vimos que por una cuestión de política, por estar siguiendo este lineamiento socialista de México, nos están imponiendo esto. La verdad es que las cosas se van a seguir complicando cada vez más y hay que estar atentos y pues más a la expectativa de lo que se viene. Señores. Bueno, yo en lo particular no identifico algo diferente, es decir, decíamos, la Guardia Nacional ha venido operando con mandos militares, bajo la supervisión de facto de mandos militares. No veo dónde esté lo nuevo, simplemente con estas reformas lo que se pretende es darle continuidad. Bueno, lo interrumpo, maestro, sí, porque recuerdo claro, y sí me llamó mucho la atención, las palabras del general Luis Crescencio Sandoval, donde dijo, les estábamos pidiendo un marco legal y siempre nos lo negaron. Fue como un reclamo de por fin nos lo están dando. Creo que su objetivo era... Y lo siguen sin tener. Desde el punto de vista legal, la propia Constitución prohíbe, el artículo 129, para que lo lea el auditorio, dice, en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar. Están impedidos para construir aeropuertos, para construir Tren Maya, para administrar aduanas, todo eso está impedido de acuerdo a la Constitución. No se diga lo del tema de la Guardia Nacional. Entonces, insisto, no veo algo nuevo, novedoso. Evidentemente, si dijéramos los índices de inseguridad en el país están controlados, están contenidos, están disminuyendo, como presume el presidente en sus spots, bueno, entonces a lo mejor podría pensarse que a lo mejor sí sería bueno que los mandos militares nos ayudaran un poco a contener esto, pero no es así, ¿no? No es así. Y además la milicia no ha controlado al narco. El narco sigue operando flagrantemente, capturando estados. Estaba viendo lo de Tamaulipas, que están impugnando porque el narcotráfico se metió a tema de la elección, ¿no? Entonces es probable que esa elección se caiga. Doctor Rubén Ortega, si me permite, le doy la voz, pero también si nos pudiera dar un punto de vista sobre lo político, porque detrás de todo esto no hay una única preocupación por la seguridad, hay un montón de intereses políticos que están generando toda la distorsión también. Coincido con el maestro Héctor en este planteamiento. Visto desde el prisma político, estamos yendo hacia una estructura, tal cual la dijo el doctor Anuar, socialista. Estamos yendo a venezolanizarnos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si recordamos fotografías, si recordamos videos, programas que llevó en su momento Chávez y luego Nicolás Maduro y las comparamos con la ruta que ha tomado Andrés Manuel, hacia allá estamos caminando. Ahora, un cambio tan drástico de planteamiento que nos lleva a pensar en el cinismo, que nos lleva a pensar en el engaño, en la traición, en que sí mintieron, sí engañaron y no sabemos si sí robaron, pero al menos en Zagalmex sí se está viendo que sí robaron o que sí roban. Y esto políticamente empieza a tener efecto, puesto que los principales actores políticos, algunos denominados corcholatas, en contraposición con algunos actores políticos de la oposición que siguen sosteniendo el no a la militarización, lleva a enfrentarnos como si hubiéramos cambiado los espacios de enfrentamiento, como si hoy fuera la oposición quien gobernara y siguiera en campaña Andrés Manuel con los planteamientos que hoy tiene la oposición. Este mundo está al revés. No nos pudiéramos decir que es lo mismo arriba que abajo, ¿verdad? La posverdad. Pues yo creo que doblaron al presidente, se dobló, lo doblaron, la milicia, algunos intereses, etcétera, y les está entregando tanto poder a los militares, como ya lo estableció el maestro, que no sabemos quién esté atrás de los militares llevando esta ruta hacia la militarización total,
porque el 129 no lo han reformado y el ejército es exclusivo para la guerra. Y ya lo decía Marcos Pablo Molesnik siempre, la milicia, el soldado está preparado para matar de una manera rápida y económica y en todo caso hacer prisioneros de guerra. La policía, al contrario, está para prevenir, está para disuadir, está para contener, para actuar en una reacción inmediata y para investigar con diferentes espacios de actuación, precisamente para tenerlos separados, divididos, no se encontraran en una misma fuerza y por ende estuvieran dando resultados en las distintas áreas y en los distintos procesos, que ahora sí ya lo puedo ir hoy acotando con lo que es la seguridad pública y la justicia, porque al final la seguridad pública tiene que ver, aunque no lo queramos, con la policía, la procuración de justicia, con los ministerios públicos y policías investigadores de nuevo, luego con los jueces, la administración de justicia, aunque los jueces tratan de decir que ellos no son parte de la seguridad, pues resulta que sí, si no hay sentencias, si no hay condenas, entonces hay impunidad, y si hay impunidad, no cumple con su cometido del derecho penal, que es la ejemplaridad, para que alguien más se disuada de cometer esas o de realizar esas conductas delictivas. Coincido plenamente con mis compañeros de mesa en que la Guardia Nacional no sabe hacer todo esto que ya dijimos. Ellos simplemente observan, y voy a poner el caso de Ayotzinapa. Intervino la policía, intervino la delincuencia organizada, intervino la policía estatal, incluso los llevaron a la comisaría, antes direcciones de seguridad pública, y la milicia solo llegó lo que sabe hacer: ver qué pasaba, hacer un reporte de información y subir esa información a sus superiores. Es todo lo que saben hacer. De ahí en más se muestra claramente en las cifras que acabó de decir el doctor Anuar, en la visión del maestro Huerta. La Guardia Nacional, por muchos elementos que tiene ya tenemos varios años con ella, y si vamos hacia atrás, pues encontramos a la milicia actuando de manera directa 12 años con Calderón y con Peña Nieto, o sea que ya tenemos 16 años con los militares en la calle, y al contrario, los desaparecidos aumentaron del 2006 hacia acá en más del 400%. Los homicidios, por las mismas estadísticas, las desapariciones, los homicidios, los feminicidios, inclusive la violencia ha crecido. Bien, tengo que hacer rapidísimo una pausa. El argumento que usted pone sobre la mesa, doctor, me lleva a pensar en Porfirio Muñoz Ledo. Al regreso quisiera consultarle sobre ese tema. Volvemos rapidísimo, esto nosotros decimos. Bien, ya estamos de regreso en Nosotros Decimos. Me acompañan el doctor Anuar García, el maestro Héctor Ruiz y también el doctor Rubén Ortega. Todos ellos, pues, muy acuciosos investigadores de estos temas que estamos abordando. Tratando de tener una síntesis muy rápida para ir al siguiente punto, porque sí me gustaría que hablemos de prisión preventiva oficiosa y también de esto que le preguntaba usted, doctor, sobre el tema político. No me explico de otra manera que la diputada Yolanda de la Torre haya presentado una iniciativa, siendo ella priista, para extender la presencia del ejército en las calles, más que por un tema que aparentemente tiene que ver con Alito Moreno. Pero lo pongo sobre la mesa lo que decía el doctor Rubén Ortega. Él dice, hay otros intereses por encima de Andrés Manuel. Es decir, el presidente no es la punta de la pirámide, sino que hay otros detrás de él. Y me llevó a recordar a Porfirio Muñoz Ledo, quien ha acusado ya de manera reiterada que el presidente está tratando de entregarle el poder. Él deja entrever en sus argumentos que es entre, pues, el crimen organizado y ahora el ejército. ¿Ustedes hablarían eso? ¿Estarían de acuerdo? Ya lo decía el doctor Rubén Ortega. ¿Sí les parece que lleguemos hasta allá? Esperemos que no. Es un tema muy grave el hecho de que estemos pensando que se le pueda querer entregar el poder al ejército, porque ya vimos lo que ha pasado en otras dictaduras. Eso vendría a ser, en un momento dado, el ejército a ser un dictador, el que estuviera frente al país. Y el tema del crimen organizado, si bien la DEA ya dice que gran parte del territorio lo controla el crimen organizado, sería otro tema muy grave.
Creo que sería momento de empacar e irnos, como lo estoy diciendo. Ojalá que no sea así y ojalá que sigamos teniendo más gobernabilidad. Tenemos muy poca, pero que crezca y para eso necesitamos a las instituciones, que exista esa fortaleza para que no suceda. Maestro Héctor Ruiz, a lo que planteaba yo, agregaría, ¿usted sí considera que podemos llegar a situaciones similares a las de Venezuela? Este argumento se ha venido manejando incluso desde que comenzó el sexenio, pero cuando uno revisa las características de México y de Venezuela, bueno, las diferencias son muy, muy amplias. El nuestro es un país muchísimo más grande que Venezuela, y no hablo del territorio nacional, sino específicamente del tema demográfico, con una serie de factores muy diferentes que me parece que frenarían por sí mismos cualquier intento de llegar a un escenario así. ¿Peco de ingenuo? No, yo creo que quizás algún grupo, algún sector en el gobierno aspiraría a hacer o controlar o capturar a los poderes y entregárselos a lo mejor sí a la milicia, ¿no? En ese sentido, hemos podido identificar que el presidente ha seguido estrategias, discursos, acciones similares a los dictadores que ha tenido Venezuela, como Hugo Chávez o como Nicolás Maduro y otras naciones más, ¿no? No de embalde son... no sé, hay muchos videos ahí en redes sociales que la gente puede consultar. Efectivamente, no sé si lleguemos a ese lugar. Lo que me deja tranquilo es que la gente le quitó esa confianza a Morena y aliados y hizo que esta figura de pesos y contrapesos, es decir, no tener mayoría calificada en el Congreso y no poder modificar la Constitución a su antojo. Si eso estuviera así, ya estaríamos preocupados, como decía el doctor Anuar, empacando y vámonos de este país, ¿no? Porque sería un gran peligro que pudieran mover la Constitución a su antojo. Ahora, sobre lo que decías de Alito, sí. Bueno, pues sí, efectivamente es más un interés personal por encima de la nación, es decir, preocupado porque lo vayan a acusar o sancionar por el enriquecimiento ilícito, todas las serie de asuntos que le han sacado, pues de repente, muy acuciosamente, sin que nadie se lo pidiera, pide que a través de un artículo transitorio alargar este acompañamiento, en teoría, de la milicia a la Guardia Nacional. Entonces, sospechosamente. Aquí, doctor Rubén Ortega, y también se los dejo a ambos, el tema que nos argumentan, porque también escuchamos, pues, ¿no?, las razones de quienes están al frente de estos actos. Dice, quiero recordarlo con precisión, el propio Alejandro Moreno Cárdenas, no podemos dejar desamparados a los gobernadores. El presidente en su momento dijo que me digan los gobernadores si quieren que ya no les ayude el ejército. Sí estamos en esa situación, es indispensable la presencia militar para poder contener los fenómenos de inseguridad. Bueno, pues si estamos en guerra sería necesario. Y decir esto y aplaudirle el presidente de la República a Alito, porque para mí no tiene nombre, con la forma en la que actuó, que traiciona los principios, que traiciona toda la ruta que traían ellos y que perdieron ante Morena, porque estamos hablando de 25 estados mínimo gobernados por Morena Verde, y que esto nos lleva a que van a poder hacer cualquier reforma, además de que el caso Sinaloa y como interviene el crimen organizado nos lleva a pensar en que sí está entregándose, sí están poniendo presidentes municipales, sí están poniendo fiscales, procuradores, sí están poniendo jueces, sí están poniendo magistrados que son a conveniencia del crimen organizado. Esto que aparenta ser algo muy humano con Félix Gallardo es una muestra más de esa. Yo venía escuchando a Antonio Pérez y diciendo sí se va a ir a su casa, no tiene que salir de Guadalajara, lo que ya sabemos. Entonces estamos viendo cómo van saliendo, cómo va saliendo cada uno de ellos, cómo van saliendo los viejos narcotraficantes, y vemos que no están deteniendo a ningún narcotraficante de peso. Nos señalan que detienen a un gran capo y no resulta más que ser un narcomenudista de colonia, ¿no? O sea, esa es desgraciadamente la realidad. En cuanto a Alito, a mí me dejó así pasmado la actuación de él, aunque no se podía esperar menos, pero dar un vuelco
también de la noche a la mañana y poner en la mesa este transitorio, pues creo que traiciona a toda la sociedad que estaba pensando en la agrupación de distintas fuerzas de oposición para poder dar la pelea. Yo espero que mañana Beatriz Paredes diga algo en Guadalajara, algo bueno. Osorio Chong lo está planteando y los cito a ellos porque son de los más antiguos en gobernar, ¿no? Frente a un Bartlett, frente a estos otros personajes que han claudicado y que yo coincido plenamente con el doctor Anwar y sostengo que sí se está entregando, porque ya se entregó a aduanas, por ahí entra o salen muchas sustancias, mucho dinero, muchos objetos, y se entregó al ejército, se entregó a la Sedena, a la Marina, los aeropuertos, ¿quién los está controlando? Bueno, carreteras, en fin, todo esto, el Tren Maya, que es un dineral el que se está gastando y que nosotros sabemos que ellos no llevan cuentas, si no les podemos pedir transparencia al ejército, porque ellos manejan todo en efectivo, manejan todo de esa manera que aparenta ser la confiabilidad de su uniforme. Yo nomás cito los casos como los que ya mencioné y podemos citar muchos más, en donde creo que políticamente Porfirio Muñoz Ledo tiene mucha razón y creo que aún con tantos años de edad que tiene, es de las pocas mentes lúcidas que permanecen de ese grupo que llegó a gobernar y que él acaba de salir. Voy a hacer rapidísimo una pausa. Como luego les digo, lo bueno es que es la última. Regresamos para que hablemos sobre el tema de la discusión que se da y que compromete a la Suprema Corte, la prisión preventiva oficiosa. Esto es Nosotros Decimos. Ya estamos de regreso. Nos quedan unos pocos minutos, rapidísimo les cedo la palabra, el tema de la discusión de prisión preventiva oficiosa. Sé que es un contenido muy técnico, pero a mí lo que me llamó más la atención es el choque que se da entre el presidente y la Suprema Corte. Me parece que todavía resisten los ministros y no se dejan doblar, o al menos no tan fácil. ¿Qué opinan ustedes? No puedes quitar la prisión preventiva oficiosa, muy sencillo, está en la Constitución. No puede la Constitución violar garantías individuales. Oye, que no me gusta que los delitos que antes eran llamados graves, ahora son delitos que traen prisión oficiosa aparejada. No me gusta que porque atentan contra tal o cual tratado internacional. Muy bien, modifica la Constitución. No estés queriendo imponer tratados internacionales. Entiendo el tema de que intentas modernizar el tema de impartición de justicia, pero la Constitución no viola garantías. No puedes ir en contra y hay un criterio de la Corte muy claro. Si bien es cierto, los máximos estatutos que rigen el país son la Constitución, los tratados internacionales, la Constitución sigue estando un poquitito más arriba que los tratados internacionales, por lo cual no puedes eliminar algo que está en la misma. Además, no estamos listos para eliminar la prisión preventiva oficiosa. ¿Coincide, doctor, como dice el presidente, que sí, liberarían coincido. un montón de... Mira, te voy a decir algo muy triste. No me gusta la prisión preventiva oficiosa, pero la impartición de justicia es tan mala en México, los ministerios públicos son tan malos para investigar, tan malos para imputar, tan malos para solicitar vinculación, que las personas que estuvieran cometiendo delitos de trata de blancas, homicidios, feminicidios, secuestros, todos los que engloba el diccionario constitucional, pues tendrían la puerta abierta porque no podría justificar el que se quedan dentro de prisión. ¿Cómo se justifica actualmente? Tienes que tener arraigo en el domicilio, en el lugar. La Corte dice que no, con que estés en el país y puedas estar en algún lugar, es suficiente, pero tendrías que justificarlo. Que existiera riesgo para la víctima, que existiera riesgo para los testigos, que tuvieras, así hay interpretaciones estatales, los recursos para evadirte la acción de la justicia. Es un tema muy complicado para el Ministerio Público. Cuando detienes a alguien en flagrancia, que es la mayoría de los procedimientos penales que existen, tienes 48 horas como Ministerio Público para estar solicitando la imputación y luego la vinculación de la persona. Es muy complicado que un Ministerio Público, con la nula capacitación, nula capacidad, nulo interés y la corrupción que tenemos, si les quitas eso, pues ya abran las puertas, ya suelten a todos, ya viólele, mátele, róbele, haga lo que usted quiera. Y conste, no estoy de acuerdo con la prisión preventiva oficiosa, sino estoy intentando ser práctico. El país se iría al borde. Si tenemos un nivel de impunidad 99.7, imagínate, quitas eso,
Se acabó, señores. Apaguen las luces y vámonos. Señores. Bueno, coincido con el hecho de que es preocupante que se está abusando de esta figura. Jueces, a solicitud del Ministerio Público, están otorgando estas prisiones preventivas a diestra y siniestra, y no, esta discusión que se retoma o toma la Suprema Corte no es porque estén muy preocupados por los derechos humanos. Esto es porque en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se está llevando a cabo un caso donde hay un par de hermanos que tienen 17 años presos sin recibir sentencia. 17 años, ¿no? O tenemos el caso de Rosario Robles, que le dijeron al Ministerio Público, te damos 3 meses para investigar, duró 3 años, ¿no? Así se ha estado abusando con esta figura. Coincido con el hecho de que si quieren acotarla, modificarla para evitar el abuso, tienen que modificar la Constitución. La Corte lo que quiere hacer es, sin aplicarla, no creo que tenga facultades, desde mi análisis no pueden hacerlo. No sé qué figura vayan a sacar nueva, en esta nueva discusión o votación que vayan a tener, pero la vía es modificar la Constitución. De que se está abusando de la prisión preventiva. Las dos cosas ocurren, los dos escenarios. Claro, y lo más probable es que condenen al Estado mexicano por el tema de que la prisión preventiva oficiosa es violatoria de la presunción de inocencia. Es decir, todas las personas somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Nada más que, como dice el doctor, no saben demostrarlo. Ese es el problema. Y de la que se abusa es de la prisión justificada. Así es. La que compra siempre el juez de control. Pero la oficiosa, ya sabemos que de cajón te quedas con prisión preventiva cuando estás en alguno de esos delitos. Pero es que no es de gratis. Para que se te dicte una vinculación a proceso y te quedes adentro, pues tiene que haber datos que hagan presumir que cometiste el delito, los que sean suficientes, exactamente. Entonces tampoco es tan sencillo. Dejen de rasgarse las vestiduras, porque yo veo un telón de fondo donde lo que buscan es liberar a tanta gente con la finalidad de dejar de gastar. Y otra vez llegamos a una política criminal del Estado, presumo, donde lo que no quieren es gastar y estar teniendo más dinero para disponer y comprar votos. Eso veo yo de fondo. Doctor, nos van a quedar 2 minutos escasos. Le ofrezco una disculpa por anticipado. Sintetizo, no estoy de acuerdo con el doctor Anuar. Seguido no estamos de acuerdo. Muy seguido. Prisión oficiosa es que se estudie de oficio, no que se dicte de oficio. Que se estudie de oficio y entonces se justifique. Por eso se llama oficiosa. Y no pueden estar equivocados los ministros Ríos Farjat, Saldívar, Aguilar, González Alcántara, Ortiz, Piña, Lainez y Gutiérrez Ortiz Mena. Todos coinciden en este planteamiento. Además, entonces, ¿para qué andan los presidentes firmando y el Senado ratificando estos tratados internacionales? Que en el artículo primero constitucional nos dice claramente, estos tratados están por encima de las leyes sustantivas y adjetivas en México. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha puesto el dedo en la llaga. Doctor, no nada más tenemos el caso de Robles, no nada más tenemos el caso de estos dos hermanos. Los presuntos culpables, ¿cuánto tiempo tienen en la cárcel? Y no se les ha dictado por parte de la Corte la última resolución. En los casos que estamos viendo. Entonces, yo digo que sí tiene la Corte para decir esto no debe de ocurrir, y de ahí en más los jueces son jueces interamericanos en base a ese artículo. Pero está en el 19 constitucional, no puedes contradecir lo que dice la Constitución sin modificarla, tendrías que reformarla. Pero es nada más oficiosa, no automática. Debí haber empezado por acá. Les agradezco muchísimo su compañía. Gracias, doctor Rubén Ortega, maestro Héctor Ruiz, doctor Anuar García. Sobre todo, gracias a ustedes. Ya seguiremos charlando y nosotros decimos, pasen una excelente noche y recuerden, estamos en redes sociales.